compartir mi pantalla. Espero que me digan, ¿cierto? Me digan cuando ya ven mi pantalla. Si se ven ustedes mismos, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, si van a equipos y vienen aquí a archivos donde estamos todas las, donde tienen todas las, pues los archivos. Oye, yo pensé, no, sí, ahí está. Esto, acá tienen el programa, ¿ok? Este es el programa, lo monté hace poco para que sepan, ¿cierto? Está ya con las fechas para que ustedes lo tengan. Muy bien. Listo. Excelente. Entonces vamos a dejar de compartir y yo quiero que me recuerden, bueno, que me recuerden, quiero que me digan en qué tema íbamos. Quedamos en lo de el soluto, el solvente, Muy saturado, bien. insaturado. Excelente, muy bien. Entonces, tienes un retorno impresionante. Ok, muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que, bueno, yo les hablé, José David, les hablé del ensayito que podían hacer en la cocina, ¿cierto que sí? ¿O ¿Cuál, no? profe? En específico, ¿cuál? En específico el de hacer soluciones. No. No, yo creo que no, muchachos. ¿Me confirman, por favor? No, no, Yo señora. creo que No, no. no. Ok. Bueno, entonces José David se acuerda cómo lo hacemos o Sebastián o no. Con la sal. Bueno, entonces con la sal, muy bien. Entonces espérenme en un momentico y me ayudas, ¿listo? Un poquito. Bueno, entonces resulta que nosotros tenemos unas soluciones. Espérame, ya les voy a, espérenme un momentico, que estoy buscándolo. Acá. Espérenme un momentico, chicos, ya les voy a compartir otra vez pantalla, que primero necesito tener específico qué es lo que vamos a hacer. La semana pasada, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto la materia, las propiedades, ¿cierto? Físicas, químicas, ¿sí lo recuerdan? ¿Lo tienen claro? ¿Les quedó claro qué es una propiedad física, qué es una propiedad química? ¿Sí o no? O muy difícil. Profe, les Dime, interrumpo. Alejandro Bejarano no le sale la clase. Alejandro dejaron un mes a la clase y lo invitamos. Un Pues momento. sí, sí. Excelente. Entonces, ¿cómo es que se llama el Alejandro Bejarano? Espera un momentico. Andrés Bejarano 908. Andrés Bejarano. Pero acá está como asistente. Dile que ya lo llamé, que ahí lo estoy llamando. Bueno, debería salir la clase. Voy a mirar en las personas que estamos dentro del equipo, a ver si él está. Andrés Bejarano. Hola, profe, ya entré. Hola, ¿cómo estás? Pero tú haces Bien, parte del ¿estás equipo, tomando ¿cierto? asistencia? Ya tomé asistencia. Muy bien. Bueno, si quieres Ya te te- doy mi nombre también. no, ya tu compañero Bueno. ya me dijo que no estabas, entonces ya te tomé asistencia. ¿Ok? Perfecto. Bueno, perfecto, listo. No, y no hemos empezado. No te preocupes que no hemos empezado en forma. ¿Ok? Listo. Bueno, listo, profe. Perfecto. Entonces, miren, hoy vamos a ver, y con la ayuda de unos compañeritos vamos a terminar de ver, ojalá, la parte esencial como de la parte de teoría. Y empezamos con lo bueno, ¿ok? Empezamos con lo que supuestamente es bonito. Vamos a ver, que es la idea del curso, que es ustedes cojan herramientas para lo demás. Bueno, muy bien, entonces resulta que tengo ya aquí, muy bien. Bueno, muy bien, entonces voy a compartirles pantalla, por favor, entonces quedo pendiente de que ustedes me digan si ven o no ven mi pantalla, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos aquí y acá, perfecto. Entonces, acá está. Quiero que me digan si ven pantalla. ¿Listo? Ven en pantalla, ven una imagen que les creo que les mostré la clase pasada, ¿cierto? Sí, Que profe. hablaba- Profe, sí. Muy bien, que hablaba de soluciones homogéneas.
Y según esto, estábamos hablando de soluto y solvente, ¿cierto que sí? Y decíamos que siempre nos habían dicho que era un soluto y un solvente. ¿Y recuerdan por qué les había dicho yo que nos decían o nos enseñaban pedagógicamente que era un soluto y un solvente? Porque se Porque se analiza uno a la analiza vez, no se pueden analizar como todos al mismo tiempo. Perfecto. ¿Y cuál es el que analizamos? el El soluto. soluto. Pero ¿cuál es el soluto que analizamos? Dice, el compañero me dice, profe, porque analizamos uno a la vez, pero ¿cuál es el soluto que nosotros realmente analizamos o determinamos o cuantificamos? El que nos interesa en el momento. El que nos Así. interese. Así de sencillo, el que nos interesa. Listo, esa es la respuesta. Entonces, por ejemplo, yo siempre les hago siempre a mí me gusta dar ejemplos sobre lo que la persona estudia o sobre lo que la persona quiere estudiar. Si tú tienes un paciente y tu paciente presenta, por ejemplo, dolores de reumateos, es decir, dolores en las coyunturas, si a la persona se le inflaman las coyunturas, ¿qué han escuchado a qué se debe eso? Cuéntenme ustedes, ¿a qué creen o a qué han escuchado ustedes que se debe ese dolor de las articulaciones? A falta de colágeno en las articulaciones. Muy bien, la primera, falta de colágeno, es posible, pero ¿cuál es la razón más común? Desgaste. Desgaste, muy bien, eso quiere decir que las glucoamilasas que él debe tener en sus articulaciones se ha desgastado. ¿Y cuál es la otra causa más común? Compañeritos, Profe, dime. perdón por volverte a interrumpir, pero me acaba de decir la compañera que no la dejo unir todavía. No, Se llama Bian Carolina Magieri. Ella dice sí, pero que la única manera que la deja es que la inviten al correo, como la vez pasada. ya entendí. Es decir, que le mande el link. Pues el link Pero no, eso llega como una invitación, no sé. no te Pues sí. preocupes, ya le hago la invitación por correo, ¿listo? No te preocupes. Entonces, ya voy, yo voy, pero un momentico, dame un minutico y yo lo hago, ¿listo? Listo, muy bien. Excelente, voy a copiar el correo que me diste, ¿cierto? Y ya lo hacen, ya le invitamos. ¿Qué le iba a decir yo? Bueno, entonces síganme diciendo, por ejemplo, ¿qué han escuchado ustedes? Mientras yo hago esta vueltica de correos y todo lo demás, indíquenme ustedes. Compañerito, le dices que ya puede entrar, ¿listo? Listo, Dile que mire el correo, por favor. Listo. dale, ya le. Bueno, muy bien. Bueno, compañeros, ¿qué han escuchado? Cuéntenme, ¿cuál es la frecuencia más común? Por ejemplo, en los hombres, cuando pasan de cierta edad y les gusta tomar un poquito, a ellos les dan ciertos dolores reumáticos. ¿Qué han escuchado ustedes que se les incrementa a ellos que hace que les dé dolores en las articulaciones o que se les inflame? Perfecto. Muy bien. Yo creo que entró. Sí, Hola. buenos días, gracias. Hola, Estoy aquí. José David, entonces Profe. hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Te hago un encargo, José David, me ayudas con ella entonces todos los días acordándome que tengo que llamarla. De una, profe, sin ningún Bueno, mil problema. gracias, qué pena contigo. Y si no, alguna Gracias. persona que lo recuerde, ¿ok? Listo, muy bien. Sí, profe, tranquila. Bueno, muy bien, compañeritos, entonces, ¿qué? ¿En qué íbamos? ¿Cuál debe ser el soluto que yo analizaría en un hombre o en un paciente que está sufriendo dolores o inflamaciones articulares? ¿Ninguno? ¿No han escuchado? Bueno, ok. A muchas personas le dicen, yo no sé si ustedes han escuchado que dicen, es que me dio gota. ¿Sí han escuchado eso o no? Sí, profe. ¿A qué se debe? Cuéntame, tú que lo has escuchado. ¿O no sabes? No, profe, pues yo lo escuché pues hace mucho tiempo en el colegio, pues que el profesor de biología nos dio pues como una clase de eso, pero pues ya no me acuerdo. Muy bien, excelente. Entonces, yo les voy a contar, la gota se debe al nitrógeno ureico que se va acumulando en las articulaciones. Muchas veces eso le da a las personas que toman un poquito o toman mucho y cuando llega la vejez
parte de esa urea se empieza a almacenar en las articulaciones y generalmente, por eso es muy común entre hombres, ¿cierto? Entre los hombres, que los hombres son los que les gusta tomar mucha cervecita y entonces ya cuando llega la edad en que a uno le duele todo, pues inclusive se le aumenta la gota y a los hombres es muy común que eso les pase. Y eso se debe a la urea. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona es diabética? ¿Cuál es el soluto que yo tengo que consultar en sus muestras, en la orina, en la sangre, en líquidos El biológicos? azúcar. Muy bien. Sí. ¿Qué dices? La glucosa. La glucosa, muy bien. Cualquiera de los dos está bien. ¿Qué pasa si yo tengo una persona, por ejemplo, hipertensa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué soluto le tengo que analizar? Los lípidos. Los lípidos, muy bien, ese es uno de los solutos de interés, perfecto. Y yo te hago una pregunta, Andrés, ¿por qué me dices los lípidos si generalmente la gente asocia la hipertensión con otra molécula diferente? Sí, colesterol, pues sí, colesterol ¿Sí? y grasa y colesterol, pues sí. Sí, muy bien. No, Andrés, y yo te estoy diciendo que la respuesta es correcta. Es más, yo nunca pensé que me fueran a dar la respuesta correcta. Generalmente la gente me hubiera dicho, profe, yo le estaría analizando el sodio o le estuviera analizando otra molécula como los electrolitos. Pero ¿por qué me dices que el colesterol? Y si es correcto lo que me está diciendo Andrés, pero ¿por qué sabes que es el colesterol y por qué no lo que todo el mundo cree que son los electrolitos? Porque pues cuando una persona tiene un infarto, perdón que aquí hay mucha bulla, pero cuando una persona tiene un infarto se le mira pues es como la cantidad de grasa que tienen las arterias o digamos una persona que se le tapa una parte del corazón, pues no sé. Entonces pues yo asocio la grasa con los lípidos, no sé. Muy bien, entonces, pero ojo, Andrés, una persona que tenga hipertensión hay que regularle la grasa, es decir, se le regula o se le hace seguimiento a la grasa precisamente porque ella tiene un problema en la luz de sus venas. ¿Saben cuál es la luz de las venas, chicos? ¿O no? No. Hola. No, muy bien. Entonces, vamos a mirar qué es la luz. Cada cosa que yo diga, ojo, cada cosa que digamos, si nosotros decimos una luz, lo que sea, y ustedes no saben, entonces ustedes me dicen, profe, ¿qué significa eso? Listo, no se queden con dudas, porque el hecho de que aclaremos las dudas, eso significa que nosotros vamos a poder esto entender. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces yo les voy a mostrar una figura, les voy a mostrar una figura y ustedes van a ver, exacto. Entonces miren que simplemente lo que hice fue una simple búsqueda en internet, ¿cierto? Ya que ustedes tienen todo eso, entonces yo hice una búsqueda de cómo es la forma de las venas. Entonces hagan de cuenta que tenemos, ay, no, ese carro no, el carro me lo pueden dejar a mí. Bueno, o se lo quedan ustedes, pero es esto, las venas, listo. Entonces resulta que tenemos las venas, tenemos una luz que es por donde va a pasar, es decir, el interior, ¿cierto? El interior por donde va a fluir, donde van a fluir esos líquidos biológicos o líquidos que tenemos corporales, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que está la luz. Cuando una persona sufre, ojo, cuando una persona sufre de hipertensión o sufre de hipercolesterolemia, a la persona se le puede, ojo, a la persona se evita, y voy a mostrarles otra imagen, a la persona se le evita que esa luz esté llena de cosas o que esa luz no pueda fluir. ¿Estamos de acuerdo? Que esa luz no pueda fluir, que esa sangre no pueda fluir. Entonces, una de las cosas que hay que regular en las personas hipertensas, más que en las, bueno, en las hipercolesterolémicas también, pero en las hipertensas es el colesterol. Pero ojo, ¿por qué? Porque a ella lo que hay que regularle es que esa presión, es decir, esa alta fuerza que hace el corazón para fluir, no se deba a ateromas o a esas grandes masas de colesterol que se pegan en las venas y que taponan las venas. Listo, Andrés, perfecta. La respuesta fue perfecta, pero no es la razón principal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, listo. Entonces, quiere decir, chicos, que siempre que yo tenga un paciente, siempre que yo tenga una sintomatología, siempre que yo vea un triaje, haga una caracterización, más o menos piense qué puede tener mi paciente, yo voy a entender que es un soluto y ese soluto de interés el que yo voy a consultar. Yo les hago una pregunta, ¿será que de acuerdo a lo que ustedes conocen de la clínica, de sus familiares, de lo que ustedes han escuchado, un paciente puede tener un solo soluto que a mí me interese como médico o puede tener muchos solutos a los cuales a mí me interese consultarme? Cuéntenme Profe, ustedes. puede tener varias. Muy bien.
y cuéntame como qué. Cuéntame por qué y como cuáles. Puede tener, bueno, la hipertensión, como ya dijiste, puede tener problemas renales, puede Excelente. Vamos a coger, tener, Andrea, vamos a coger lo siguiente. Vamos a coger esto, un hipertenso. ¿Qué creen ustedes? Ya dijo Andrés uno. Listo, ya Andrés nos dijo que él lo primero que haría sería verificar el colesterol o los lípidos. Perfecto, yo lo haría. Ya tenemos los lípidos. ¿Qué harías tú qué le analizarías tú a una persona hipertensa? Ya sabes que colesterol, lípidos, ¿qué más? la sal también juega un papel importante, Muy ¿no? bien, la sal juega un papel importante, es decir, no tanto la sal, sino los electrolitos, es decir, Ujú. sus iones disociados, ¿cierto? Y ya vamos a hablar de eso, entonces sería el sodio, el potasio, el cloro, ¿qué más? Mm, profe, no sé. También la glucosa, no. También muy bien. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que cuando yo tengo un enfermo, la pregunta, mira que Andrea me dijo, profe, yo le analizaría la parte renal? Ya vamos a aprender cuáles son esas sustancias bioquímicas que en realidad son químicas o que son biológicas, que se analizan químicamente, que me dan esto una función renal. ¿Cuál es, por ejemplo, la creatinina? La urea, me dan información de la parte renal de un paciente. Entonces, ¿yo qué analizaría? Grasa, lípidos, ¿cierto? Analizaría la creatinina, analizaría la urea, analizaría la glucosa. La pregunta es, ¿yo por qué tengo que analizarle todos esos solutos a un paciente? ¿Por qué creen ustedes que siempre a un paciente le tenemos que analizar varios solutos, aunque en el momento sea un soluto el que me interesa? Profe, porque, o sea, obviamente se estudia un soluto pues individualmente, pero Sí. todos juntos pueden crear un papel muy importante y puede que haya uno que desencadene el que me importa a mí. Exacto, y se llama sistematología, se llama sintomatología sistemática o enfermedades que se vuelven sistemáticas, es decir, que una sola deficiencia desencadena una cantidad de deficiencias, y es lo que ustedes van a aprender, cómo el cuerpo desencadena, si yo no lo cuido, si yo no le doy sus cosas de forma equilibrada, cómo él desencadena desequilibrios en otras partes, y cómo a partir yo también de conocer esos desequilibrios puedo mejorar, puedo decirle al cuerpo que se recupere, ¿ok? El cuerpo es maravilloso, la biología es maravillosa. Muy bien, entonces, resulta que estamos hablando entonces de que siempre vamos a tener, sea lo que sea, un soluto de interés. Y por eso decíamos, como lo ven ustedes ahí en la diapositiva, que siempre vamos a tener un soluto, que es la sustancia que se disuelve, pero más importante es la sustancia que me interesa consultar. No es la que está en mayor proporción, no es la que está en menor proporción, es la que a mí me interesa consultar, y generalmente es la que se disuelve en ese solvente, que generalmente es el solvente y que está en mayor proporción y que generalmente en nuestro cuerpo es el agua. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Sí, señora. Entonces resulta que tenemos, de acuerdo a ese soluto y a ese solvente, nosotros habíamos hablado de que podemos tener soluciones de distinta forma. Nosotros podemos tener soluciones saturadas, homogéneas o heterogéneas. ¿De qué depende que una solución sea homogénea o heterogénea? ¿De qué depende? Profe, que se pueden diferenciar los organismos que tiene dentro de ella, o los elementos, pues. Su habilidad que tenga uno en el otro. Muy bien, la solubilidad o la miscibilidad. Muy bien, excelente. Entonces resulta que yo les había dicho y siempre les he dicho a los compañeritos que el mejor laboratorio que nosotros tenemos, ojo, y la mejor química es la mamá, pero el mejor laboratorio que nosotros tenemos en la casa es la cocina. Entonces los compañeritos me van a recordar cómo nosotros podemos analizar estos tres efectos que están acá. Nosotros podemos tener, ojo con lo que les voy a decir, podemos tener soluciones insaturadas, que las soluciones insaturadas van desde diluida hasta concentrada, ¿cierto? Ya vamos a entender cuál es la diferencia entre diluida y concentrada. Podemos tener una solución saturada y una solución sobresaturada, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, podemos tener soluciones insaturadas, podemos tener soluciones saturadas y sobresaturadas, donde la insaturada puede ser diluida hasta concentrada, ¿cierto? Y tenemos soluciones saturadas y sobresaturadas. Resulta que yo siempre les he dicho, bueno, ¿cuál es de todo lo que se compra en la cocina?
lo más económico que la mamá compra, lo que la mamá utiliza por cantidades y eso se utiliza y se utiliza y se utiliza y es económico. Cuéntenme ustedes qué es. No es el azúcar. La sal. Muy bien, De Sebas. plato. ¿Qué dices? El jabón de platos. Ah, bueno, pues sí, pero el jabón de platos no creo que nos vaya a servir de mucho para hacer esto. Se le va a acabar el oxígeno a mi computadora. No creo que nos vaya a servir de mucho para hacer soluciones así rápidas en la cocina. Cuéntenme qué otro soluto creen ustedes que está así como factible y que me queda. Yo creo que por acá les... ¿Qué dices? La sal, Muy bien, la sal. aceite. El aceite sí, también, pero el aceite es un poquito más Las costoso. especias. También, las especias también son estos solutos, pero en este momento creo que son más costosas que la sal, ¿cierto? Profe, y también Sí. el bicarbonato. Ah, oh, el bicarbonato. ¿En tu casa hay bicarbonato? Sí, sí, señora. ¿Y para qué lo utilizan en tu casa? Cuéntame. Para, no sé, blanquear algunas cosas. A veces hacemos mezcla de vinagre y bicarbonato que, pues dicen, yo no sé qué tan de verdad sea, que eso es bueno para desinfección. Sí, es bueno. Y no solamente bueno, sí, ¿sabes para qué sirve? Chévere, para hacer volcanes. Sí. Una Federico, pregunta. claro, dime. A mí pues yo escuchaba decir de un doctor que un virus no sobrevive fácil en un cuerpo alcalino. ¿Qué tan cierto, pues, si tienes conocimiento de esto? Ujú. Eh, ¿Me estás hablando, Luis Miguel, cierto que sí? Sí, señora. Luis, si me estás hablando de los virus, yo creo que este señor COVID-19 rompió ese esquema porque si tú te das cuenta, no sé si te has dado cuenta que él sobrevive a temperaturas y a pHs. ¿Sí sabías? No, pero entonces esa información, pues, ¿qué tan verídica es? ¿O no? Pues, No, no creo, no sé, pero yo no sé si has escuchado que este señor coronavirus ha roto tantos sí, paradigmas que sí, teníamos claro. de los virus, tanto que es raro que él resista los cambios de temperatura y también resiste los cambios de pH. Bueno, eso es algo que, que todavía no se ha logrado entender, pero bueno, ojalá no salga lo que está diciendo Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ok, pero sí, normalmente un virus o una bacteria o ese tipo ese tipo de células o ese tipo de formas acelulares generalmente tienen sensibilidad al pH y a la temperatura, pero bueno, este señor COVID-19 ha roto muchos paradigmas. Entonces, y sabes una cosa, es que para saber bien de ellos hay que como que meterse a estudiar exactamente lo de los virus, ¿cierto? Yo realmente en los virus no llego hasta ese punto. Yo trabajo con bacterias, con hongos, con células orgánicas, pero y que son tan fáciles y son tan cómodas para trabajar, pero llegué realmente a trabajar con virus, no he llegado hasta ese punto. Es más, no he trabajado nunca en un laboratorio con un nivel tan alto de seguridad, de bioseguridad, que es lo que se requiere para trabajar con eso, con ese tipo de entes. ¿Sí me entiendes? Muy bien. Entonces, Profe, no sabría responder. Dime. me causó curiosidad lo que dijiste sobre ojalá no salga lo que dice Estados Unidos. ¿Qué dicen ellos? Esto, no sé si yo le leí la clase pasada lo que dice el Premio Nobel de Medicina. Y No. el Premio Nobel de Medicina del que recientemente él dice que él trabajó en el laboratorio de Wuhan y que él ha llamado a muchos compañeros que tuvo allá. Cuando él trabajó allá, pues pudo hacer unas prácticas y que nunca ha podido comunicarse con ellos, que él intuye que están muertos, pero y que según lo que él sabe, él no solamente es médico, él es biólogo y microbiólogo, ¿no? Entonces, esto es un señor ya de edad y él dice que como este virus ha roto tantos esquemas, que él dice que le quiten el Nobel, pero que pues, él cree que el virus es creado, es sintético. Y en este momento hay una investigadora que está protegiendo a Estados Unidos, que es China, de Wuhan, y ella está certificando y está dando las pruebas de que realmente el virus es mutado sintéticamente en el laboratorio. Entonces, lo que mucha gente piensa que no, parece ser que Estados Unidos en ese caso tenía un poco de razón, pero todavía no lo han sacado al aire, no sé por qué. Pero eso sería muy tenaz, eso sería algo muy grave. Ujú.
Profe, si llegase a ser sintético, No, no es totalmente sintético, le mutan parte de su genética para que resista cambios. por Profe, eso, pero nuestros anticuerpos no podrían, o sea, pues no defienden nuestro cuerpo, ¿no? Y por eso, No, no es tanto que no lo defiendan, sino que es mucho más resistente a cualquier ataque. Es decir, el momento en el que yo muto, yo no lo sé porque yo no trabajo con virus, ¿cierto? Pero me queda muy complejo. García Bedoya, ¿quién es? Venga, yo miro. Dime quién Manuel, eres. Ah, yo. ok. Dime qué quieres saber. Profe, es que pues yo estuve leyendo un poco sobre este tema, pues el tema pues de cómo combatir eso con algunos mezclas y habían dicho que pues mezclando clorito, pues obviamente una cantidad que pueda ingerirse los humanos, el clorito y el cítrico pues combate como pues, o sea, las personas que tomen eso, que lo hagan que se disuelva eso en agua, dicen que es muy difícil de que se sigan enfermando, pues o sea que les den, por ejemplo, no sé, enfermedades diarreicas o, por ejemplo, el mismo coronavirus. Pues no sé, es algo que leí, pero la verdad no estoy segura, pues porque no sé. No lo vayas a hacer. No lo vayas a hacer. Es mejor que eso lo haga un médico, que te lo mande un No, médico. eso no. O sea, muchos médicos son los que dicen eso, pero pues por eso pregunto, porque obviamente no para hacerlo, pero muchos médicos lo hacen, más que todos los de Argentina y eso. Por eso pregunto. Sí, hay muchos médicos que también dicen que no. Oye, hay mucha gente intoxicada, no sé si sabes por eso. Sí, por eso pregunté. Exacto. Que razón tenía. Sí, no solamente por eso, imagínate que hay gente intoxicada por cosas como, por ejemplo, acetaminofén. Se pueden a tomar acetaminofén porque han escuchado a una médica que dice que ella trata con acetaminofén, entonces la gente se intoxica. O sea, es una cantidad de cosas que uno ve y uno dice, hombre, donde la gente debería evitar tener que ir a la clínica, está cayendo allá simplemente por intoxicaciones. Claro. Entonces, no, chicos, yo no recomiendo nada, yo recomiendo que lo mejor, y yo creo que mientras aprendemos a conocer bien este comportamiento, es evitar el contagio. ¿Listo? Simplemente. Listo, muy bien. Entonces, bueno, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos? Cuéntenme, que se me perdió el hilo. En que yo no conozco muy bien los virus. Muy bien, entonces, En lo mismo. hombre, tienen que ponerme más atención. Muy bien, entonces, yo no tengo mucho conocimiento, pero este señor ha roto muchos esquemas y sería bueno que ustedes también leyeran lo que dice el premio Nobel, ¿cierto? Donde este virus pues, ha cambiado muchos conocimientos que se tenía del comportamiento de los virus, pues, naturales, ¿ok? No se sabe si, pues, yo realmente no sé, ni puedo certificarles a ustedes que es sintético, pero sí, yo sí he trabajado mutando bacterias, haciendo mutación genética. He mutado E. coli y he mutado clavurígeros, especies de clavurígeros, para producir más antibióticos y realmente no es difícil, pero realmente como yo nunca he trabajado con virus, no sabría decirles cómo será la cuestión. Pues es un trabajo, no sé qué tan diferente sea con lo que respecto a lo que yo he hecho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos tres tipos de soluciones. Tenemos insaturada, saturada y sobresaturada. ¿Listo? Entonces, ojo, nosotros cómo reconocemos de qué depende que una solución sea homogénea o heterogénea, ya dijimos de la solubilidad. Pero resulta que una solución puede ser saturada desde el inicio, simplemente porque el soluto no se solubiliza o no es miscible en ese solvente. Yo quiero que en un momentico ustedes busquen cuál es la solubilidad de la arena en el agua. Búsquenlo, chicos, por favor. Y otra persona busca la solubilidad del azúcar en el agua. Y otra personita busca la solubilidad de la sal en el agua. Yo las tengo. ¿Qué dices? Yo ya las tengo aquí. Muy bien, regálanos y nos dices cuáles son las solubilidades. La primera. La de la arena no tiene. La arena no es soluble en agua. Entonces, Sebas, eso significa que la arena, cualquier mezcla que yo haga de arena con agua, ¿va a ser qué? Sobresaturada.
y va a ser heterogénea. Listo, claro, sobresaturada porque como no son miscibles, no es soluble, cualquier poquito que yo le ponga va a saturar el agua, ¿listo? Porque no son miscibles. Muy bien. Entonces, ojo con lo que acabamos de decir. El hecho de que ella no sea soluble, cualquier cantidad que yo le coloque, sea pequeña o grande, va a hacer que la solución sea sobresaturada. Es decir, va a hacer que la arena se separe, se precipite y por lo tanto yo pueda ver a la capacidad visual de mis ojos dos fases, el agua y el soluto sin solubilizarse. Listo, Sebastián, muchas gracias. Siguiente, el azúcar. Profe, qué pena. O sea, ¿la arena es solución sobresaturada o saturada? Es que ahí me perdí. Sobresaturada en cualquier proporción, porque cualquier proporción que tú le coloques está por encima del límite de solubilidad. ¿Listo? Porque no tiene solubilidad. Sebas, ¿cuál es la solubilidad de la arena en el agua? De la arena, 0, no tiene. Cero. No es soluble. Eso quiere decir que cualquier cantidad que yo coloque va a sobresaturar. Cualquiera, poquito, cojan un pedacito entre los dedos y pónganle al agua y la arena va a bajar y se va a precipitar. Y eso se llama solución sobresaturada. Y por más de que tú la agites, ella va a volver con el tiempo a precipitarse. ¿Por qué? Porque no se solubiliza, no es miscible. ¿Entendido, compañeritos? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Sí, Sebas, profe. ayúdanos, ¿cuál es la solubilidad del azúcar en agua? La del azúcar es 1330 gramos de azúcar por litro de agua a 20 grados centígrados. Muy bien, eso quiere decir que es mucho azúcar en mucha agua, por eso es que a pesar de que ustedes hagan un jugo y le echen azúcar, que hay gente que le gusta el jugo muy dulce, no va a presentarse una solución sobresaturada porque el agua tiene mucha capacidad de solubilizar el azúcar. Entonces aquellas personas que le gustan las cosas muy dulces, están en el cielo porque el azúcar tiene muy alta solubilidad y es muy difícil hacer una solución sobresaturada. ¿Por qué no la vamos a utilizar para el laboratorio que vamos a hacer? Porque el azúcar es mucho más costosa que la sal. ¿Listo? Y sigamos, Sebas. Regálanos la solubilidad de la sal en el agua. La de la sal es de 36 gramos sobre 100 mililitros de agua a temperatura 20 grados centígrados. Exacto. Entonces, Sebas, ¡hey! ¡Qué bien, Celsius! Muy bien. Entonces, eso quiere decir que según lo que nos dice Sebas, si yo le coloco 36 gramos de esa sal a 100 mililitros, 100 mililitros es como, a ver, chicos, ¿alguno de ustedes en la casa, tu mamá, tiene esas tazas que son medidoras? ¿Alguno de ustedes? Yo, ¿Qué profe, cosa? la verdad es que Tazas sí, profe, medidoras. sí. Entonces, bueno, no hay problema. Si ustedes cogen un mug, ¿cierto? Que los mugs generalmente son de un tamaño muy, muy similar todos, ¿cierto? A no ser de que sean esos mug que son como especiales, ediciones especiales, que son un poquito más pequeños. En un mug de esos pequeños de edición especial o en un mug a menos la tercera parte de volumen ocupado, tienen 100 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos 100 mililitros. Eso quiere decir que si ustedes colocan, ojo con lo que les voy a decir, 36 gramos, una cantidad grande, una cantidad grandísima versus lo que nosotros podemos consumir de sal según la Organización Mundial de la Salud. Compañeritos, alguien diferente a Sebas que busque cuánto debemos consumir de sodio o de cloruro de sodio al día, según la WHO, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces resulta que si nosotros cogemos esos 100 mililitros de agua y le ponemos 36 gramos de sal, podemos ver una solución sobresaturada. Si nosotros no llegamos a pasar ese límite que nos dice Sebas, que se llama límite de solubilidad, que son 36 gramos sobre los 100 mililitros, nunca entre el agua y la sal vamos a ver una solución sobresaturada. ¿Ok? ¿Entendido lo que les acabé de explicar? Profe, acá dice que pues al menos deberíamos de consumir 2.300 gramos al día. ¿2.300 gramos al día? Sí. No, miligramos. Miligramos, perdón, sí, perdón. Yo iba a decir, hombre, la Organización Mundial de la Salud nos está envenenando. Bueno, muy bien, entonces... Perdón. Muy bien, no te preocupes. Ojo, miren, nosotros al día en los alimentos, sabiendo que los alimentos ya tienen un cloro o un sodio inherentes, sabiendo que hay alimentos que ya contienen los electrolitos de la sal,
sabiendo que nosotros tenemos por costumbre salar la comida, ¿cierto? Que no es necesario, por ejemplo, en Filipinas no salan la comida como lo salamos nosotros, ellos comen sin sal, ¿cierto? Muchas de las costumbres que ellos tienen es comer sin sal porque saben que muchos de los iones vienen en los alimentos de forma natural. Simplemente la Organización Mundial de la Salud nos dice, ojo, usted no debe consumir más de 2.3 gramos, ¿cierto? Al día. Y resulta que yo para saturar una solución de sal tengo que ponerle 36 gramos. Miren la diferencia tan grande de lo que yo debo comer máximo a lo que yo debo hacer para ver una solución de sal saturada. Son más o menos, si yo cojo esto 3.6, 36 gramos y le quito 0,023, imagínate, son casi los 35 gramos o más de lo que yo no debo consumir. ¿Entienden la diferencia? ¿Cuándo yo voy a consumir una solución saturada o sobresaturada de sal? Nunca, nunca, chicos. Pero es una de las formas en las que yo les voy a invitar para que ustedes conozcan cómo reconocer una solución saturada y una solución sobresaturada. Sebas, ¿tú recuerdas cómo es el ensayo? Cuéntanos cómo es el ensayo. Es así Bueno, como está acá. Básicamente es coger un vaso de agua transparente, un vaso transparente y llenarlo de agua. Y Bueno, empezar a echarle... Sebas, yo recomiendo coger, ¿qué? ¿Un vaso o una copita aguardientera? Cuéntales. Ah, bueno, sí. La copa de aguardiente, sí. Eso, Pero bueno, por el volumen de agua, por el volumen de agua. sí, que es ¿Listo? más poquito. Y se le van a empezar a agregar cucharadas de sal y entre cucharada y cucharada vamos observando y revolviendo qué pasa con la sal. Perfecto, entonces vamos a decirlo de la siguiente manera. Lo primero, Sebas, es mirar si el recipiente está limpio, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer un experimento, chicos, lo primero que hago es verificar que todos mis recipientes estén limpios para poder verificar que no haya nada diferente a lo que yo quiero analizar, el agua y la sal, que interfiera en ese análisis, ¿ok? Entonces todos ustedes me dirán, profe, ¿cómo qué? Yo les digo partículas de polvo, partículas de jabón, que pueden afectar el hecho de la solubilidad de un soluto en un solvente. ¿Yo cómo verifico? Sebas, ¿tú cómo verificas en un vaso si el vaso está limpio cuando tiene un líquido? Por ejemplo, como el agua, como la cerveza. Por las burbujas. Muy bien. ¿Qué hacen las burbujas cuando hay partículas extrañas en el vaso? Se quedan pegadas a los bordes, como A la pared del sí, recipiente. a la pared del recipiente. Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir Sebastián, chicos? Cuando yo tengo un vaso o una copita aguardientera y está limpia, yo le pongo el agua y normalmente ella va a tener goticas de aire, ¿cierto? Que van a salir, que se llaman burbujitas, y van a salir a la superficie y van a liberarse, ¿listo? Por la presión atmosférica. Pero resulta que hay algunas burbujitas, como lo dice Sebas, que se van a quedar pegaditas en la pared del vasito. Entonces ustedes saben que en ese pedacito donde quedó la gotica, la burbujita, o hay grasa que uno no la ve, que nuestra capacidad visual de nuestros ojos no tiene, no la detecta, o tiene partículas de polvo, o tiene algo que está evitando que esa burbujita salga. Entonces yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay gente que es muy experta, algunos expertos cerveceros, ¿cierto? De la industria de la bourbon, ¿cierto? Ellos sirven la cerveza y lo primero que hacen es revisar que en su cerveza todas las burbujas suban y que no se queden pegadas a la pared del recipiente. Precisamente lo que están revisando es eso, qué tan limpio está el vaso en el cual le sirvieron su cerveza. Dime qué quieren contarnos, Camille. Hola. Bueno, muy bien. Entonces, resulta que Sebas dice, listo, vamos entonces a empezar a hacer el ensayo. Sebas, la copita hace papel ¿de qué? De beaker, ¿cierto? O lo que ustedes ya, lo que yo llamo vaso precipitado y lo que normalmente la gente le decimos beaker, con el Spanglish, ¿cierto que sí, Sebas? Sí, sí, señora. Muy bien, entonces van a coger una copita aguardientera, y lo digo por la cantidad de agua, y la van a llenar hasta su tercera parte de capacidad, es decir, dividan el volumen en 3 y lo llenan hasta su tercera parte, que no les quede casi al borde, ¿no? ¿Cierto? Que no sean como esos señores que dicen, yo quiero una copita aguardientera y dicen de 2 dedos, pero no dan los 2 dedos pegados, sino los 2 dedos separados, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que van a coger una copita aguardientera, le van a poner el agüita, y lo primero que van a hacer, chicos, como buenos investigadores y buenos analistas, van a mirar al trasluz, prendan un bombillo y miren al trasluz, qué tan limpio está el vaso.
¿Cómo se ve el agua? Ustedes dirán, profe, pero yo el agua la he visto una cantidad de veces, yo he tomado agua una cantidad de veces y cada vez que tomo agua yo analizo qué puede tener el agua en su interior, pero nunca veo nada. Es posible, pero analicen, miren, traten de ver a ver si tiene algunos polvitos que uno a veces no detecta, ¿cierto? Algunas cosas que le están por allá nadando en el interior al agua o que tenía el vaso y uno no se dio cuenta, ¿ok? Cuando ya hayan analizado el agüita solita, van a coger sal. Y la pregunta es, profe, ¿por qué sal? Porque es uno de los solutos más baratos y con los que podemos trabajar en la cocina, ¿ok? Que es muy, muy económico. Pues, a precios de la cantidad que vamos a utilizar. Entonces van a coger una varita agitadora, que en el laboratorio es como un palito de vidrio, ¿cierto? O un palito plástico, y acá se llama cucharita salera. Entonces van a coger un agitador, es decir, la cucharita, y van a coger, ojo, lo primero que van a hacer. Lo primero que van a hacer es que van a coger la cantidad denominada por las mamás, las químicas de la casa, como la pizca. ¿Ustedes saben cuánta cantidad tiene una pizca de la mamá? Esa cantidad que la mamá coge de sal entre los dedos. Cuando dice póngale una pizquita, pues yo todavía no, lógicamente yo todavía no he logrado determinar eso. Porque yo pienso que eso es tan variable como la capacidad que tenga la mamá o el grosor de los dedos que tenga la mamá. Pero ustedes han escuchado que la mamá dice, agréguele una pizquita de sal. ¿Sí han escuchado o no? Sí. Entonces ustedes van a coger lo que la mamá llama la pizca y van a coger de sal entre los dedos. Posiblemente sea un grano, 2 granos, 3 granos, no sé, ¿cierto? Depende si es sal marina, si es sal refinada, o bueno, la sal que ustedes manejen, sal de Inglaterra, ¿cierto? Y la van a colocar en el agua y van a agitar. En ese momento, chicos, en ese momento, cuando ustedes hagan eso, van a tener una solución insaturada de características diluida. Y la pregunta es, profe, ¿qué significa diluido? Diluido significa que la cantidad de soluto es muy, muy pequeña, muy, muy, muy insignificante, es decir, demasiado pequeña. Y como la sal es muy soluble en el agua, fácilmente se va a mezclar. Fácilmente, puede ser muchas veces, hasta muchas veces, dependiendo del fluido, puede ser indetectable a técnicas analíticas. ¿Qué quiere decir? Que es muy pequeño su valor. Yo les hago una pregunta, y ojo chicos, a los que ya saben, nosotros tenemos solutos en nuestro cuerpo que están diluidos, es decir, que las concentraciones de ellos son insignificantes en nuestro cuerpo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí los tenemos, no los tenemos? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Escucho? Yo creo que sí. Sí, muchos Sí. tenemos. Cuéntenme. ¿Sí tenemos solutos en diluido o no? ¿Diluidos? ¿Cuáles? Escucho. El hierro. El hierro no está diluido. Siguiente. La glucosa no. La glucosa es concentrada. Siguiente. Siguiente. Ojo, chicos, lo voy a volver a repetir. Diluido significa que su concentración es muy, muy pequeña, que a técnicas analíticas instrumentales puede detectarse inexistente o insignificante o no detectable, como lo decimos los analistas. El sodio, profe. El sodio lo tenemos concentrado, no es diluido. Yo les voy a hacer una introducción a lo que vamos a ver más adelante. ¿Ustedes escucharon alguna vez en su bachillerato la concentración en partes por billón, partes por millón? Sí, señora. ¿Qué significa, señora. Luis Miguel? ¿Qué significa ese partes por millón? Jesús, ¿qué significa? Partes por Profe, millón. eso las hablaban a uno, en especial con el mercurio y los salmones, ¿no? Que ellos Ay, tienen ¿y por qué no nos habías dicho, Jesús? ¿Nosotros tenemos mercurio? No, Cuéntanos. la verdad no me acuerdo. Yo creo que sí, pero en porciones demasiado pequeñas, que eso es lo que usted decía, de partes por millón. La verdad no me acuerdo la fórmula. No importa, no te acuerdes de la fórmula, no me preocupa, Jesús, pero acabas de decir no uno. Chicos, ¿ustedes creen que nosotros no tenemos mercurio en el cuerpo? Sí lo tenemos. La pregunta es, ¿qué concentración? Muy, muy bajita. Muy bajita. Si nosotros llegamos a incrementar esa concentración bajita de mercurio, empezamos a intoxicarnos.
Eso quiere decir que uno de los que acaba de mencionar Jesús, mercurio, lo tenemos a concentraciones muy pequeñas, muy pequeñas. ¿Pero qué significa partes por millón, partes por billón? Que yo tengo que multiplicar ese resultado por 1.000.000 o por 1.000.000.000 para poderlo ver en números muy familiares como cercanos al cero. Eso quiere decir que son números muy, 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 muy pequeños, por 10 a la 6, por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 7. Son concentraciones muy, muy pequeñas que a técnicas analíticas son técnicas analíticas muy especializadas para detectar esas concentraciones tan pequeñas. Ya Jesús nos dijo uno, yo quiero que ustedes me digan otro. Otro, no tenemos sino el mercurio. El plomo, profe, también. El plomo, muy bien. Siguiente, ¿cuál más? El zinc. El zinc no lo tenemos en partes por millón. Sigue. El El fósforo. magnesio. El magnesio no lo tenemos en partes por millón, es más, es muy indispensable, es cofactor de muchas reacciones metabólicas en el cuerpo. Si no lo tenemos, lo primero que va a sufrir es nuestra síntesis de ácidos grasos o nuestra beta-oxidación. Por lo tanto, no está diluido, ¿ok? Está concentrado. Ya les voy a explicar por qué. Siguiente. Profe, el plomo, no. El plomo, sí, ya lo habían mencionado, perfecto. Ah, Ya perdón. vamos con 2, 3. ¿Qué más? El selenio. El selenio. Bueno, no sé cómo pronunciarlo bien, no sé. Dime cuál es el que me quiere mencionar. ¿Tienes alguna, el símbolo químico? No, ¿Es SE o es SI? creo que es ese. Ah, bueno, el selenio, no, el selenio, a ver, déjame analizarlo. ¿Sabes una cosa? Yo nunca lo he analizado, pero creo que el selenio no es una sustancia que tengamos en grandes cantidades, pero creo que él no nos hace daño, o sea, es decir, él no nos intoxica. Entonces, espérame, yo busco. ¿Cómo buscamos? Ok, concentración normal de selenio en el cuerpo. Listo, siguen. ¿Qué más? El arsénico. Uy, perfecto. ¿Cuál más? ¿Cuál más, chicos? ¡Oh! Compañeros, ¿ustedes saben en qué concentración tenemos nosotros el selenio en el cuerpo? En 50 partes por billón. Excelente esa respuesta. Gracias por enseñarme algo nuevo, compañera. ¿Qué más, compañeros? ¿El qué? Profe, el cloruro. El cloruro no lo tenemos en partes por millón o en partes por billón. El cloruro es uno de los electrolitos que necesitamos para la homeostasis del cuerpo y no lo tenemos en partes por billón, ¿ok? Listo, muy bien, pero bueno, entendieron en sí qué es lo que significa diluido, ¿cierto? Significa que su concentración es muy, muy pequeña y que generalmente nosotros, ¿cómo lo describimos? En concentraciones muy pequeñas como partes por millón o partes por billón. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Estamos claros? Sí, profe. Profe, Perfecto. Sí, señor. confundí un Dime. poquito con solución insaturada y saturada. O sea, la insaturada es la sal y la saturada es el azúcar. No, no, no. Tú puedes tener una solución de sal, es decir, solución salina, tanto saturada como insaturada como sobresaturada. ¿Listo? Ya lo vamos, espérame un momentico y ya lo terminamos de entender. Si al final no lo entendemos, vuelves y me preguntas, ¿te parece? Listo, ¿Sí o no? gracias. Bueno, muy bien. Entonces, en este momento, cuando ustedes le ponen la pizca a la copita aguardientera y mezclan con su varita agitadora, tienen una solución diluida, que quiere decir que la concentración de sal en esa solución es muy pequeña, y que posiblemente si ustedes aplican una técnica analítica para identificar el cloro y el sodio, que hacen parte de la estructura de la sal, va a ser una técnica que va a ser muy especializada porque tiene que ser muy, muy sensible, porque la concentración es muy pequeñita, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido hasta este momento? Sí, señora. Perfecto. Vamos entonces a pasar de diluida y en este momento ustedes van a coger con la cucharita una puntica o la mitad de la cucharita o una tercera parte de la cucharita y la van a colocar en el agua. Van a coger esa parte, esa agüita, y en este momento, cuando ustedes cojan una tercera parte de la cuchara llena de salecita, en ese momento ya ustedes van a diluir, van a solubilizar esa sal en el agua y lógicamente ella se va a solubilizar, ¿cierto? Y en ese momento ya deja de ser diluida. ¿Por qué? Porque la concentración, es decir, la cantidad de soluto que hay disuelta en esa solución, ya no es
pequeñísima, ya no es un valor supremamente pequeño que sea quizá insignificante o poco detectable, sino que ya comienza a ser apreciable. Eso quiere decir que ya es significativo, que ya en ese momento usted vio y tuvo la capacidad de ver que la cantidad de soluto es mucho más apreciable que la de la pizquita que cogió con las yemitas de los dedos. ¿Entendido, compañeros, cuál es la diferencia entre diluida y concentrada? ¿Sí o no? ¿Escucho? Sí, profe. Profe, yo no lo tengo claro. No lo tienes claro, muy bien. Otra vez. Cuando tú tenías el vasito con agua y le colocaste 2 granitos o 3 granitos, lo que te cupo en la pizquita, en ese momento es una cantidad muy pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Muy pequeña. En ese momento tú dices que está diluida en concentraciones muy pequeñas, quizá insignificantes o poco detectables. ¿Listo? Cuando ya coges la cucharita y llenas parte de la cucharita con sal, tú estás viendo la cantidad de sal que le estás colocando. Ya esa cantidad es muy diferente a lo que cogiste con la yemita de los dedos, que según en la jerga de la mamá se llama una pizca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendiste lo que te acaba de decir? Sí, ¿O no? profe. Entonces, en ese Sí. momento ya él no es concentraciones muy mínimas, muy poco detectables, sino que tú ya puedes empezar a cuantificar, o ya sabes que él no está en cantidades muy pequeñas, sino que ya está en cantidades apreciables. En el momento en el que él pase de cierta cantidad, de cierto valor, él ya, que es demasiado pequeño, él ya deja de ser diluido y pasa a ser concentrado. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de soluto, es decir, en este caso de sal, que es nuestro interés, es mucho más significativo, es apreciable, y que por cualquier técnica instrumental analítica lo podemos cuantificar y se puede decir cuánto hay. ¿Por qué? Porque tú viste que le colocaste gran parte de la cuchara al agua. Lógicamente van a coger esa agua y van a revolver, y como buenos investigadores van a mirar a la luz, a trasluz de la luz, a través de, es decir, frente o en contra de la luz, qué le pasó al agua, si cambió de color, si tiene halos pequeños, colores blancuzcos que nadan por ahí en el agua, ¿cierto? Porque posiblemente esa agua, esa sal no sea solamente cloruro de sodio, sino que tenga otros componentes que no necesariamente se solubilizan de la misma forma. Muy bien, entonces van a mirar, pero igual si ustedes lo alejan de su vista y no lo ven a contraluz, van a ver el agua como si estuviera solita, ¿cierto que sí? Muy bien. En este momento ya dejó de ser diluida, ya en este momento es concentrada, ya tenemos una cantidad significativa de soluto. Sin embargo, ella todavía no es saturada, porque para que sea saturada tiene que llegar al límite de solubilidad. ¿Qué quiere decir? Ojo, que si la solubilidad, según lo que nos dijo Sebas, es 36 gramos por cada 100 mililitros, si en esa copita aguardientera yo tengo 10 mililitros o tengo menos de 10 mililitros, la solubilidad, lo máximo que yo le puedo colocar de sal es menos de 3.6 gramos de sal. Eso quiere decir que casi que yo la puedo saturar fácilmente por la cantidad de agua que tengo. ¿Listo? Sin embargo, yo voy a seguir poniendo sal. Ojo, chicos, voy a seguir poniendo sal. Y lo que vamos a hacer es lo que nos decía Sebas. Sebas, que nos decía que teníamos que agitar súper bien. ¿Para qué? ¿Para qué agitábamos? Para Sebas. mezclar, no. Para que Muy se bien. mezclara todo. Muy bien, para que se mezcle, y no solamente para que se mezcle, sino para que se diluya, ¿cierto que sí? Para yo poder ver la dilución. En ese momento le voy a seguir incrementando. Cuando yo ya no vea nada en el fondo, voy a seguir incrementando sal de a poquitos hasta que llega un punto donde la sal se empieza a caer al fondo. Granitos, pocos granitos empiezan a caer al fondo, y ya por más de que tú agites, esa sal no se va a solubilizar, es decir, no se va a disolver. Entonces, en ese momento, por más de que tú agites y agites y agites sin agregarle más sal y él no se disuelva, quiere decir que esa agua ya no es capaz de solubilizar más sal, se saturó. Dentro de su interior, dentro de su interacción química con la sal, ya él no es capaz de solubilizar más sal, esa agua. Entonces, en este momento, en este punto exacto, donde ya no es capaz de solubilizar más sal, está exactamente en el límite de solubilidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene 36 gramos por cada 100 mililitros. En el caso de la copita, si tiene 10 mililitros, tiene 3.6 gramos. ¿Entendido, compañeros, lo que acabo de decir? ¿O no? O sea, saturada es cuando está en el límite de solubilidad. Exactamente en el valor. ¿Entiendes?
Sí. Eso quiere decir que si yo le coloco 36.1 gramos, ya ese 0.1 no se solubiliza. ¿Entendido? Si yo le coloco 35.9, todavía tiene 1.1 gramo para solubilizar. ¿Entendido, chicos? Pero verdad que si le pongo un poquito más del límite ya sería sobresaturada. Perfecto, así de sencillo, así de sencillo. ¿Qué van a hacer ustedes? Como ya saben que en ese punto ya está saturado, quiere decir llegaron al límite de solubilidad, van a volver a aplicar una cucharada más de sal y se van a dar cuenta que toda la sal que ustedes le apliquen de ahí en adelante se va a ir al fondo, se va a precipitar y ya se va a ver a capacidad de sus ojos como una solución sobresaturada, que fue lo que acabo de decir la compañera, ¿cierto que sí? Entonces, ustedes lo van a hacer en su casa, háganlo. Entonces le va a decir la mamá, oiga, pero ¿cómo así? ¿Me vas a convertir la cocina en un laboratorio? Y le dices, pero más, si tú haces todos los días laboratorio acá y no te estás, yo no te estoy peleando, ¿cierto que sí? Ustedes le van a decir eso a la mamá. La mamá también te puede decir, hombre, pero es que me vas a acabar la sal. Y dices, no, mamá, ya, yo te la voy a recuperar. Entonces, ojo, hacen primero la solución sobresaturada y por más de que ustedes mezclen, toda esa sal que le aplicaron por encima de esa saturación ya no se va. Y ustedes la déjenla reposar y se van a dar cuenta que la sal se va a precipitar. Toda aquella sal que no se puede solubilizar, se precipita. Resulta que, para contarles e incrementarles a los chicos que están conmigo, ¿cierto? Resulta que la solubilidad es función de la temperatura. ¿Qué significa? ¿Qué aprendieron ustedes en el bachillerato de que una propiedad sea función de la presión, la temperatura y todo eso? ¿Qué significa que sea función de la temperatura? Que varía con la temperatura. Excelente. Entonces resulta, ojo con lo que les voy a decir. Si yo tengo la sal, la solubilidad, con el aumento de temperatura, a medida que la temperatura aumenta, la solubilidad aumenta. Pero cuando la temperatura baja, la solubilidad disminuye. Entonces van a hacer lo siguiente, y es muy fácil de verificar. Van a coger esa copita que ya no tiene una solución saturada, sino sobresaturada porque tiene parte de la sal en el fondo. Van a coger esa copita y van a más o menos, chicos, como es vidrio, cojan, ¿cómo se llaman estos lapiceros que dicen que rayan todo y no se borran? Los Sharpies. Eso es mentira, sí sabían que es mentira, ¿no? Sí se pueden borrar. Entonces van a coger un Sharpie, chicos, van a coger un Sharpie en su casa y van a marcar hasta dónde llega la sal, ¿ok? Van a marcar, así hacemos los investigadores cuando queremos notar una diferencia. Van a marcar la línea hasta donde ustedes ven la superficie de la sal que no se solubilizó. Y van a hacer el experimento y la van a poner a 4 grados Celsius. ¿En dónde la ponen ustedes en su casa a 4 grados Celsius? Cuéntenme ustedes. La nevera. Muy bien, entonces van a coger esa sal, esa solución, y la van ya marcada, ya con el vidrio marcado con Sharpie. Le dice a la mamá, pero es que me estás dañando el vaso. Le dice, no, mamá, tranquila que el Sharpie se borra. El Sharpie no es permanente. Entonces, ustedes van a coger esa copita marcada y la van a poner en la nevera y la van a dejar 1 horita y media, 2 horitas. Y cuando vayan, como la temperatura estaba ambiente y ustedes la disminuyeron a 4 grados Celsius, cuando termine van a ver una cantidad mayor de sal precipitada. ¿Por qué? Porque a menor temperatura, menor solubilidad. Entonces va a haber mucha mayor sal precipitada. ¿Por qué? Porque parte de esa sal que había precipitada por la disminución de temperatura se va a precipitar. ¿Ok? ¿Entendido lo que acabaron de escuchar? ¿Mm? Ahora ustedes dirán, profe, pero ¿cómo verifico? Eso está bien, lo verifico a frío, a temperaturas bajas. ¿Cómo lo verifico a a temperaturas altas? Pues ya les voy a decir. Entonces van a verificar y me van a contar si es verdad que parte de esa sal que se había solubilizado en frío se precipita. Es decir, la solubilidad disminuye con la temperatura baja. ¿Listo? Ahora ustedes van a decir, listo, entonces ahora voy a verificar cómo aumenta con la solubilidad con la temperatura. Van a coger esa sal que se quedó en el fondo y la que tiene lógicamente la solución saturada, y le van a coger y la van a poner, ojo, en una pailita, ojalá que se pueda calentar, ojalá no la coloquen a grandes llama, es decir, no la coloquen a grandes velocidades de intensidad de temperatura,
Y lo que ustedes van a hacer es que van a coger esa copita sin tratar de agregarle más agua, van a coger esa copita y la van a voltear en una cacerola que se pueda, donde ustedes puedan ver el experimento, pero donde ustedes puedan calentar. Entonces la van a voltear y lo que queda, ¿cierto? Porque va a quedar parte de la sal, van a coger parte de ese soluto y van a tratar de arrastrarlo, no solubilizarlo, sino de arrastrarlo con el agua, de manera tal que corran con la mayoría de la sal que quedó precipitada. Y van a calentar. Y a medida que calientan, ustedes se van a dar cuenta que la solubilidad aumenta. Por lo tanto, parte de la sal o toda la sal que no se había solubilizado, se va a solubilizar a medida que aumenta la temperatura del agua. Pero resulta que, ojo, ¿han entendido lo que les he dicho acá? Entonces la solubilidad es función de la temperatura. Si la temperatura disminuye, la solubilidad disminuye. Si la temperatura aumenta, la solubilidad aumenta. ¿Entendido lo que les he dicho acá hasta este momento? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, pero resulta que su mamá le dice, hombre, pero me estás gastando la sal. Entonces tú le dices, mira, ma, te voy a enseñar. Vamos a hacer un proceso de evaporación de agua. Quiere decir, vamos a poner agua a calentar lentamente hasta que ella se evapore. Vamos a hacer evaporación y cristalización de la sal. Entonces le vas a decir, mam, si ves cómo estoy aprendiendo de química, entonces le vas a decir que vas a cristalizar la sal, pero para cristalizar la sal y que esa sal no se pierda, van a colocar una tapita que no quede tapando totalmente la olla, de manera tal que parte de la sal que está inherentemente en el agua se quede en la tapita, pero que haya una parte por donde el agüita que se evapora pueda salir. Y la van a colocar a un fuego muy lento, ojalá en la llamita más pequeña que ustedes tengan, para que la sal se pueda evaporar. Y al final, ustedes en la base de esa ollita van a tener la sal. ¿La sal va a quedar seca? Sí, va a quedar seca. ¿La puede utilizar la mamá? Sí, pero no la puede mezclar con la otra sal. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí la puede utilizar, sí va a salar. Si ustedes ponen agua y un poquito de esa sal, siéntanlo, que tiene el mismo efecto, ¿cierto? No va a perder su capacidad de salar o de hacer pungente la solución. ¿Listo? ¿Entendido, chicos, lo que van a hacer? Para reconocer cuándo es una solución insaturada, saturada y sobresaturada. Creo que ha sido claro lo que les acabo de decir. Eso quiere decir que no necesito que haya dos soluciones diferentes o dos solutos diferentes, sino que necesito conocer el límite de solubilidad de un soluto en un solvente para saber si es saturado o sobresaturado. Y el hecho de tener una solución saturada o sobresaturada me va a dar pie a tener soluciones homogéneas o heterogéneas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es una solución homogénea? Pues lógicamente donde yo veo una sola fase. ¿Qué es una solución heterogénea? Donde yo tengo dos fases. Es decir, donde mis ojos es capaz de detectar más de una solución o más de una fase en una solución. ¿Entendido, chicos, lo que les acabé de decir? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Profe, yo Dime. tengo una duda. Claro. Pues no sé si me quedó muy claro pero pues no logro entender por qué la temperatura ayuda a que se solubilice mucho más fácil el soluto. A que se solubilice mucho más fácil, no, aumenta la solubilidad. No ayuda a que se solubilice más, sino que aumenta la solubilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? A medida que tú aumentas la temperatura, el agua es capaz de interactuar químicamente más con el cloruro, con el sodio, y por lo tanto parte de esa sal que no se había solubilizado a temperatura ambiente va a poder interactuar químicamente y va a ser soluble. ¿Entendido? Ah, listo, está bien, profe. Entonces, a tus Gracias. ojos, parte de esa sal va a desaparecer. Quizá cuando ustedes calienten, la sal se desaparezca, se solubilice, pero como vas a evaporarla, ella va a terminar en el fondo, porque vas a evaporar el agua. Recuerden ustedes que los electrolitos tienen una temperatura de evaporación o vaporización mucho más alta que el agua. ¿Listo? Muy bien. ¿Entendido, compañeritos? Bueno, muy bien. Entonces, en este momento, hemos visto todo lo que quiere decir que es una solución homogénea o heterogénea y que se debe a la propiedad de solubilidad de soluto en ese solvente específico. ¿Entendido hasta ahí? ¿Cierto que sí? ¿O no? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces resulta que, ojo, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta el momento. Ojo, voy a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta el momento. En este momento, en 2 clases hemos visto que tenemos la materia es cualquier
Cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio, ¿cierto? Ocupa un volumen en el espacio. Esas materias están conformadas por elementos. Los elementos son estos los que tenemos en la tabla periódica, ¿cierto? Que de esos elementos hay 3 tipos de elementos: los metales, los no metales y los semimetales, ¿cierto? Los que van a la fiesta y salen con pareja como sea, ¿cierto? Entonces tenemos los elementos de la tabla periódica. Esos elementos, al unirse entre sí, forman moléculas. Estas moléculas, es decir, los elementos unidos a los elementos por medio de enlaces, yo no tengo la capacidad visual de detectarlos. La única forma de detectar estas moléculas es cuando ellas se unen entre sí, molécula con molécula, en grandes cantidades, y forman los compuestos. Entonces, en este momento, cuando ya las moléculas se han unido entre sí y yo ya tengo la capacidad visual, se llama nivel macromolecular. Quiere decir que yo a la capacidad de mis ojos ya soy capaz de sensarlo, de detectarlo, de verlo, ¿ok? Entonces, compuestos, y esos compuestos pueden ser mezclas, y las mezclas pueden ser o soluciones homogéneas o heterogéneas, ¿ok? Cuando yo tengo mezclas heterogéneas, puedo separarlo por técnicas analíticas físicas, como son la filtración, como son la separación, ¿cierto? ¿Qué significa física? Que cuando yo haga la técnica analítica no le tengo que cambiar su estructura química. Y estas que están acá, como son los elementos, las moléculas, que no soy capaz de censarlos, y algunas a nivel macromolecular, tengo que separarlas por técnicas analíticas químicas, y eso quiere decir que tengo que hacer reacciones para poderlas separar, ¿ok? ¿Queda entendido hasta este momento? Todo esto lo vimos ya. ¿Hay alguna duda? ¿O no? Profe, me quiere adoptar. ¿Me qué? ¿Qué me Me dices? quiere adoptar. ¿En qué sentido? No te entiendo. Pues no, que sí es demasiado genial la forma como llega a explicar algo que uno ve tanto tiempo en el colegio. En cambio, se vuelve muy... No te preocupes, la idea es que te guste. Listo, no te preocupes. Ok, entonces eso quiere decir que vamos a hablar de ese maravilloso solvente. Ustedes quieren saber por qué el agua que ustedes aprendieron en el colegio, que se llama solvente universal. ¿Es verdad que es solvente universal? Sebas, Luis, cuéntenos, ¿sí es el solvente universal? Sí o no, ¿por qué? Cuéntenos. Compañeritos, please, help me. Sebas, ¿qué pasó contigo? Te me perdiste. ¿Dónde está Lucho? Lucho, cuéntanos, ¿el agua es el solvente universal o no? ¿Qué han escuchado ustedes, chicos, en general? ¿Es el solvente universal o no? Pues sí, profe, porque es... Sí, profe. Sí, profe, el agua del sol. Profe, ¿Sí? Sí. ¿Seguro, Sebas? Profe, me pone en una situación... ¿Muy incómoda? Lucho, Luis Miguel, Profe, yo diría que sí. José David, ¿qué dices tú? Jesús, ¿qué Profe, dices digo tú? que sí. Profe, Profe, por yo las, digo sí por también. las características que posee el agua, por esa razón digo que sí puede ser el solvente universal. Bueno, entonces, ¿ustedes recuerdan que yo les había dicho que eso es una mentira grande? ¿Qué Ajá. mentira tan grande, hombre? La pregunta ¿es aceptado científicamente que es el solvente universal? Sí, díganlo sin miedo. Sí, profe, es aceptado que es el solvente universal, pero es una gran mentira que es el solvente universal. Yo les digo a los compañeros, cojan el aceite, como lo dijo una compañerita, cojan esa copita de agua después y pónganle aceite y miren si el aceite y el agua son miscibles. ¿Qué pasa con el aceite y el agua? ¿Será que el aceite se solubiliza? ¿Será que ahora si yo le aumento la temperatura? Pues, ojo, la temperatura al aumentar ayuda a solubilizar, ayuda a aumentar la solubilidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo no le aumento la temperatura, ¿será que el aceite y el agua se solubilizan? ¿Será que el agua me va a hacer el solvente para el aceite? ¿Será que si yo coloco petróleo o mercurio en el agua, se va a solubilizar? ¿Qué piensan ustedes? No, no se solubilizan. Perfecto, entonces no se llama solvente universal, porque solvente universal quiere decir que todo lo que coja lo solubiliza, ¿ok? Todo lo que coja lo solubiliza. Eso quiere decir que el agua realmente no es el solvente universal, pero ojo, se le reconoce, se le da esa belleza de nombre
se le da esa etiqueta porque solubiliza la mayoría de las sustancias en la naturaleza. Y eso tiene una característica química, es decir, por sus características, por sus propiedades únicas, es que ella tiene esa capacidad de solubilizar la mayoría de las sustancias en la naturaleza. Y es por eso que lo enseñan como el solvente universal, ¿ok? Entonces resulta que vamos a hablar de esa belleza que se llama el agua. Y yo les hago una pregunta, ¿por qué creen ustedes, chicos, que quieren estudiar medicina, por qué creen ustedes que vamos a hablar del agua como solvente? ¿Por qué, profe, si no es el único solvente? Cuéntame, ¿por qué me vas a enseñar solamente de él o sobre todo de él, si no es el único solvente que tenemos? ¿Por qué creen ustedes, chicos? Porque es en el que más cantidad tenemos en nuestro cuerpo. Así de sencillo, eso quiere decir que es nuestro solvente, ¿cierto? Todos nuestros fluidos están solubilizados en agua. Todos nuestros solutos están miscibles en agua, ¿ok? Todas nuestras soluciones son con principal solvente el agua, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces resulta que el agua tiene unas características maravillosas. Todo en la vida se desarrolla con ayuda del agua. Nuestra fisiología está íntimamente ligada a las propiedades del agua. Eso quiere decir que las propiedades del agua modulan el comportamiento fisiológico de mi cuerpo, modulan el comportamiento de las células, modulan las propiedades de todas las soluciones que tengo en mi cuerpo, en mi parte corporal, ¿ok? Entonces resulta que como todo en la vida, inclusive la tierra, la arena, todo depende del agua porque está íntimamente relacionado con el agua, así como nuestro cuerpo, vamos a decir que tiene características. Por ejemplo, es componente principal de los seres vivos, casi todos los seres vivos, las plantas, todo aquello que tenga vida, que no sea acelular totalmente, tiene un gran componente de agua, ¿cierto? Es indispensable para la vida. Si nosotros no tomamos agua, tenemos un gran problema, ¿cierto? Es la molécula más abundante en los organismos vivos. Eso quiere decir que más o menos aproximadamente un promedio de 70, ¿cierto? 65, 75, un 70%. Eso quiere decir que más del 65% de nuestro peso corporal es agua, ¿cierto? Posee propiedades químicas únicas y físicas que otras sustancias no tienen. Otras sustancias no tienen esa gran diferencia de grados Celsius para evaporarse y para solidificarse como la tiene el agua gracias a las propiedades que vamos a aprender. Y lo que les había dicho, todo lo demás que está solubilizado en agua depende de las características del agua. Todas nuestras células, todos nuestros líquidos biológicos tienen propiedades muy similares al agua porque están solubilizados en agua. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces les voy a hablar de las características del agua. Y este es el agua, esta es la belleza que ustedes se toman, esta es la belleza que a mí me gusta tomar, que si yo no la tengo se me seca la garganta de tanto que me toca hablar, listo. Y tiene propiedades que la hacen única. Ojo, ojo lo que les voy a decir, chicos, nosotros no nos tenemos que aprender las propiedades, simplemente vamos a asociarlas con lo que nosotros vemos. El agua tiene unas propiedades que son únicas y que permiten que ella, por esas propiedades únicas, sea capaz de solubilizar la mayoría de las sustancias en la naturaleza y por eso le dan ese nombre que se dice solvente universal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Yo les voy a hablar de algunas de las propiedades. Ojo, físicas, no propiedades químicas, propiedades físicas. Propiedades físicas, punto de fusión. Es decir, donde yo cojo el agüita, la coloco en la nevera y se vuelve hielo. Yo les hago una pregunta, a mí me han enseñado, a ustedes les enseñaron que el punto de fusión, es decir, donde ella se vuelve sólida, es 0 grados Celsius. Yo les hago una pregunta, aquí donde ustedes están, en cualquier parte de Colombia, ¿cuál es la temperatura a la cual el agua se solidifica? Se fusiona, se vuelve sólido. ¿A qué temperatura? Por allá -2, ¿no? No. A -4, no. Tampoco. 100, más o menos. No, eso es para evaporarla, que es distinto, para volverla gas. ¿Listo? Pero yo digo es para solidificarla, es decir, volverla hielito. Ese hielito que a ustedes les gusta tomar en el juguito, ¿cierto? ¿Qué temperatura? Yo quiero invitarlos que corran un momento a la nevera, los que tienen sensor de temperatura y lean la temperatura de la nevera. Lean la temperatura que les dice la nevera. En el congelador, ¿no? En el congelador. ¿Qué temperatura les dice?
Ninguna, compañeros. Pero espere que A mi mí me nevera está muy parece- lejos. Menos 20. Menos 23 y Menos 20. ¿Menos 20? También. Menos 19. Menos 29 grados. Menos 29. Ok, ¿y la temperatura de la nevera, no del congelador? ¿Qué temperatura es? No me diga que no miraron las dos. No diga que yo les dije solamente congelador y se fueron y miraron solamente una. La mía es de 4. Exacto, muy bien. Ojo lo que les voy a decir. A nosotros nos han enseñado, chicos, que la temperatura de fusión o solidificación es de 0. Es de 0, ¿ok? La pregunta es, ¿eso se cumple en la nevera de ustedes? ¿Será que si ustedes ponen la nevera a 0, el agua se les solidifica? ¿Será que si esta temperatura, que es una temperatura teórica promedio entre todas las zonas geográficas de la Tierra, ¿será que se les solidifica a nuestra zona regional? Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha hervido agua? ¿Ha evaporado agua? ¿Ha hecho la ebullición del agua? ¿Alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de mirar la temperatura a la que llega el agua cuando la está ebulliendo? ¿Será que llega a 100? ¿Será que en nuestra región, en Medellín, donde estemos, Montería, donde estemos, será que el agua se vuelve, se evapora? Dime, David. Profe, yo había leído algo sobre eso. Y pues Dime. dependiendo ¿De qué? dependiendo del lugar donde nos... ¿Cómo? ¿Se me escucha bien? Ujú. ¿Sí? Sí, Ujú. profe, que dependiendo del lugar donde nosotros estemos, el agua se evapora mucho más fácil o más difícil. Entonces, por ejemplo, la costa, el agua creo que es más propensa a que se evapore mucho más fácil. Digo, se Claro. evapore más, no sé si es más fácil o más difícil, no recuerdo bien. Yo Y creo que aquí es mucho más, más que y aquí es como fácil o mucho más más difícil. difícil que el agua se evapore. Más- Muy bien. no Entonces, recuerdo bien, pero tengo que ver con eso. Profe, David, dime. el agua acá casi siempre se evapora mucho más rápido porque hay una mayor presión y la temperatura de esta está a mayor grados que, por ejemplo, en Medellín, Pero grados que Celsius. Celsius. Acá siempre Es sale calientica un poquito y eso ayuda a que llegue mucho más rápido a sus 100 grados y se evapore. muy bien, excelente. Yo te hago una pregunta. Tú estás en la costa, ¿cierto que sí? Sí, Eso quiere decir que tú debes tomar más agua que nosotros acá, porque a ti te debe dar más sed, ¿cierto que sí? sí, Exacto. Yo te hago una pregunta. ¿Tú has estado en Medellín? sí, sí he estado. ¿Y en Medellín sudas igual que lo que sudas allá en tu tierra? No, acá hay días que llevo empapado de sudor, allá cuando salía no tanto. Exacto, es como cuando una persona vive en Bogotá, que está a menor presión, ¿cierto? Mayor altura, menor presión, y es como si él estuviera, esa persona viene a Bogotá y se viene para Medellín o se va para la costa. ¿Dónde creen ustedes que ella va a sufrir más, en la costa o en Medellín? Pasar de la nevera, como dicen por ahí, a la costa, ¿cierto? ¿Dónde creen que va a sufrir? ¿Creen ustedes que esa persona va a tomar más agua en la costa? Sí. Sí, ¿Por qué? Sí, profe. ¿Por qué? Por el nivel del Porque mar. tiene más calor, A nivel del el mar. nivel de la temperatura. Porque, hombre, la presión aumenta, la temperatura aumenta, por lo tanto la evaporación va a aumentar, ¿cierto? Entonces vas a necesitar mucho más líquido, mucho más líquido. Aunque eso también depende de las costumbres de la persona, ¿cierto? De las costumbres de las personas. Bueno, muy bien, pero yo les quiero preguntar, ¿será que el agua ebulle donde estemos, donde esté el compañero en la costa, donde estemos nosotros aquí en Medellín, ebulle a 100 grados Celsius? ¿Será que tiene que llegar hasta 100 grados Celsius para que bulla, para que se vaporice? No, pues no tiene que llegar. Exacto, no es necesario que llegue a 100. Pero ¿por qué será que a mí me dicen, hombre, la presión, el punto de fusión del agua es 0, el punto de ebullición del agua es 100? ¿Por qué creen ustedes que me dicen esos valores y en todo el mundo los manejan igual? Si yo me voy para Alemania, quizá el agua ya no se solidifique ni a menos 20, ni a menos 10.
sino a menos temperatura, porque el mismo clima ayuda a que se solidifique. Es más, el agua se solidifica a temperatura casi que ambiente a veces. ¿Por qué me dan un valor específico para todo el mundo? Es decir, uno para toda la planeta Tierra. Podría ser por razones de, pues, de experimentación, para que sea igual alrededor del mundo. Ah, muy bien, excelente. La compañera dijo algo muy importante. Toca unificar conceptos. Y eso se llama unificar teorías. ¿Qué quiere decir? Generalmente lo que a mí me dan de valores de referencia, inclusive en el cuerpo, glucosa en el cuerpo, urea en el cuerpo, creatina en el cuerpo, cloruro en el cuerpo, son valores de referencia a nivel mundial. ¿Oye? ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Muy bien. Entonces resulta que el agua, por favor apaguen un momentico los micrófonos, gracias. Quiere decir que el agua tiene unas características muy especiales que lo hacen que sea una molécula que solubiliza muchas de las sustancias en la naturaleza. Y les voy a comentar cuáles. Resulta que ustedes han escuchado que ella tiene una geometría angular entre sus átomos. Y es esta, miren, ¿cuáles son los átomos que tiene el agua? Muy fácil, H2O, un oxígeno, dos oxígenos, un oxígeno, dos átomos de hidrógeno. ¿Ok? Esto es. ¿Y por qué será que es angular? Facilito, chicos, tiene una geometría angular porque entre ellos hacen un ángulo, así de sencillo. Se llama geometría angular porque la forma que ellos hacen es un ángulo, pero la pregunta es ¿por qué hacen ese ángulo? ¿Por qué estos dos hidrógenos se acercan haciendo un ángulo en referencia al oxígeno, que es el vértice de ese ángulo? Hagan de cuenta, chicos, hagan de cuenta que ustedes se suben a un ascensor, se van a subir a un ascensor, y en el ascensor se sube una persona con obesidad mórbida, y ustedes se suben dos personas delgaditas, ¿ok? Parte de ese ascensor va a ser ocupado por la persona que tiene gran peso y parte pequeña de ese ascensor, que es un cuadradito, que es un cuadrado, ¿cierto? Va a ser ocupada por las dos personitas que son delgadas. Si nosotros nos fijamos, gran parte de esa área va a ser ocupada por él y si nos fijamos en dónde quedan las personas delgadas, casi que se puede decir que se forma un ángulo cuando decimos el radio que ocupa la persona que tiene gran peso versus las personas que tienen poco peso. Entonces yo quiero que se paren en la tabla periódica, voy a ponérselas aquí porque ya casi vamos a terminar la clase y quiero que ustedes lo vean de manera como se debe ver. Vamos a colocar tabla periódica. Quiero que ustedes se den cuenta que en la tabla periódica, tal y como yo se lo mencioné a ustedes, yo les voy a colocar acá la tabla periódica. La tabla periódica, todos los elementos en la tabla periódica están organizados de acuerdo a propiedades periódicas. ¿Qué significan propiedades periódicas? Resulta que el oxígeno es un no metal, debería estar aquí, ¿cierto? Con estas bellezas que son verdes. Debería estar ahí, pero ocupa la primera posición de la tabla periódica, a pesar de que no es un no metal. Él está ocupando la posición izquierda y la primera posición de la tabla periódica. Y la primera razón es porque es el átomo con menor diámetro atómico, con menor número de diámetro. ¿Qué quiere decir? Si yo paro cualquier otro átomo al lado del hidrógeno, él va a ser delgado, él va a ser la persona más delgada de todo el resto de existentes que hay en esa tabla periódica. ¿Me entendieron lo que les acabé de decir? Por eso tiene esa posición. Y aparte de eso, tiene esa posición que es muy ganada porque él no cede, él no quita electrones, sino los cede. Eso quiere decir que a pesar de que es no metal, él tiene o reacciona con cargas positivas. ¿Entendido? Pero lo más importante aquí es que su átomo, su radio atómico, es el más pequeño de toda la tabla periódica. Por lo tanto, ojo, la primera propiedad periódica por medio de la cual se organizan los elementos de la tabla periódica se llama número atómico. Profe, ¿pero cuál es el número atómico? Muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y están organizados de acuerdo
el número atómico de acuerdo a las propiedades periódicas. La primera propiedad se llama número atómico. Y ese número atómico vamos a aprender por qué es número atómico. ¿Estamos de acuerdo? Y que se debe a una característica de todos los átomos. Entonces resulta que él tiene 1 en su número atómico, ¿ok? Y por eso, no solamente por ese 1, sino porque su radio atómico es el más pequeño de todos. Eso quiere decir que él se merece esta posición a pesar de ser un no metal y, ojo, por característica debería ir en la parte derecha de la tabla, pero no porque él es único. Entonces vamos a ver que él es el más delgado y que el oxígeno, este señor que está aquí, que es con él que se está relacionando, tiene un radio atómico mucho más grande. Eso quiere decir que en este caso él es obeso y el hidrógeno es delgadito, ¿ok? ¿Hasta este momento me han entendido o no? ¿Me han entendido lo que les estoy explicando? Sí, señora. Entonces, Sí, ojo, gracias. Cuando ellos se relacionan, se unen para formar una molécula que se llama agua, este señor gordito ocupa gran parte del espacio energéticamente, lo que hace que esa energía doble a los hidrógenos y entre ellos que tienen radio atómico pequeño se acerquen más. ¿Por qué? Porque es más fácil ocupar el espacio de este, que tiene un radio, ocupa menor espacio electrónico que este, que es más gordito a nivel electrónico. Entonces, por lo tanto, él que es gordito electrónicamente, es decir, en cargas, él desplaza a estos dos, los cuales quedan más cerca porque ellos tienen un radio atómico mucho más pequeño. ¿Entienden por qué forma por qué tiene esa forma de ángulo? ¿Por qué se le llama geometría angular? ¿Entendieron por qué o no? sí, señora. Muy bien, entonces resulta... Dime. Perdón, yo no entendí. Lo del ¡Wow! ángulo. Otra vez. Muy bien. Raúl, ¿cuánto pesas tú? 73, 2, por ahí. Ah, bueno, pero tú eres altico, ¿cierto que sí o no? Sí, normal, pues. Normal, bueno, ok. Entonces, haz de cuenta que te vas a parar al lado de una persona muy obesa, una persona con obesidad mórbida. Ella va a ocupar mucho más espacio que tú, ¿cierto que sí? Sí. Si te metes en un ascensor que es un cuadro, ¿cierto? Es un cuadrado, ¿cierto? Generalmente son cuadrados, a no ser de que sea de hospital que tiene que caber una camilla y son rectangulares, ¿cierto? Son cuadrados. Te vas a meter con él al ascensor y se mete otra persona que pese algo muy similar a ti y las dos personas delgadas se van a acomodar en un espacio que ocupan entre ellas dos porque caben más entre ellas dos que el espacio que les va a dejar la persona con obesidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, vete para la tabla periódica y te vas a dar cuenta que el átomo, el primer átomo que hay en la tabla periódica que tiene el radio atómico, el número atómico 1, que es el hidrógeno, que por eso tiene esa posición, es el de menor radio atómico, es decir, el más delgadito de todos. Y busca el oxígeno. Dime. Profe, qué pena, ¿cuál es el radio atómico del hidrógeno? Wow, venga, chicos, ustedes me están preguntando cosas que yo pensé que ustedes tenían claras, pero no importa, vamos entonces otra vez a volver a la tabla periódica. El radio atómico es el espacio o digamos el diámetro que ocupan sus orbitales electrónicos, es decir, en energía. ¿Listo? Periódica. Ops, espera un momentico, periódica. Listo. Entonces yo voy a buscar este. Miren chicos, voy a volver acá y les voy a mostrar dónde está la información. Lo que me estás preguntando es dónde encuentra la información. ¿O no? Sí, señora. Sí, bueno, ¿cuál entonces, si te paras en el hidrógeno en la tabla te va a dar todas las propiedades. Los estados de oxidación, que son los mismos electrones de valencia, ¿cierto? Te va a decir cómo actúa, pero lo más importante es que te tiene que dar el radio atómico. ¿Dónde está el radio atómico? Por acá, a ver, busquémoslo. A ver. De arriba, te lo pasaste. ¿Me lo pasé? Ah, es que cuando uno lo está buscando... ¿Dónde? Propiedades atómicas. ¿Cuáles? Arribita. ¿Este? Donde dice radio atómico. Listo, perfecto, ahí está. 53. ¿Ustedes saben qué significa picómetro, chicos? ¿Picómetro? ¿O no? Hola. Yo no. Muy bien, si te paras, la tabla periódica es tan inteligente que ella te dice, mire, coge 1 metro y divídelo en 12. Miren que un picómetro es
coger ese metro y dividirlo en 12 partes, y eso se llama la billonésima parte. Miren que ahí se lo está explicando. Si te paras en la medida, te dice que es coger ese metro y multiplicarlo por 10 a la menos 12, es decir, por dividirlo sobre, a ver, 12 serían 1000 millones, una cosa muy pequeñita. Pero bueno, son 53 picómetros. ¿Estamos de acuerdo? El hidrógeno. Vamos a mirar el oxígeno, que es el compañero el que la acompaña en el agua. Vamos a mirar el radio atómico. Yo creo que está por acá. Miren, tiene 68. ¿Listos? 60 picómetros, ¿ok? 60 picómetros. Quiere decir que es más gordito, ¿ok? Electrónicamente es más gordo. Estamos hablando de cargas. Estamos hablando de cargas. Entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿cuál es el radio atómico? Ah, muy fácil, chicos. Váyanse al modelo atómico, que es como ustedes les enseñaron, como nos hicieron esa belleza de modelo y nos enseñaron que tenía una forma, es decir, es un modelo como nosotros aprendemos, el modelo, y es el diámetro que hay desde esta punta hasta esta punta. Pero la pregunta es, profe, o desde acá hasta aquí, eso se llama radio o diámetro, ¿cierto? Esto es diámetro realmente, el radio es desde el núcleo hasta acá, ¿cierto? Pero piensen en el diámetro, es decir, radio por 2, ¿ok? Entonces piensen que el hidrógeno es mucho más delgado y que el oxígeno va a ser un poquito más gordo. Profe, y yo veo esos orbitales. No, chicos, esto es una forma pedagógica de entender que estos electrones están energéticamente volando o interaccionando alrededor del núcleo y que no se separan de él y que son como la Tierra. La Tierra tiene una forma en la que ella viaja alrededor del Sol y a nosotros nos pintan una vía, ¿cierto? Una forma en que ella viaja, pero esa no es una forma, eso es una forma pedagógica de entender cuál es la vía que ellos toman. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron lo que les acabo de decir? ¿Cuál es entonces el radio? El radio es lo que yo tengo desde el núcleo hasta la orilla del orbital más externo que tenga el átomo. Ahora, ¿cuál es el diámetro? El doble. Dime. Yo tengo una pregunta. Claro, todas las que quieras. Si esas órbitas que vemos ahí en las fotos son una parte pedagógica de enseñarnos, entonces uno cómo sería capaz de determinar hasta dónde va el radio si no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto irían los electrones. Uy, qué pregunta tan bacana. Esa pregunta parece ser de Jesús. Pero bueno, entonces yo te voy a decir lo que yo medianamente sé. Y te voy a decir que para poder cuantificar esta trayectoria electrónica que tienen los electrones al nivel del núcleo, porque es una trayectoria eléctrica, de naturaleza eléctrica, se llama química cuántica o física cuántica. Yo para poder analizar eso, ese no es mi área, Andrea, ¿cierto? ¿Tú eres Andrea? Sí. Sí, ¿O no? señora. Muy bien, entonces, Andrea, yo tendría que haber estudiado química cuántica, pero ojo, ay, discúlpenme, pero ojo, ¿cómo hacen ellos, los físicos, que son los realmente, para mí, los realmente científicos? Los físicos y los químicos cuánticos, que ojo, yo creo que no sería capaz de estudiar ese tipo de rama, para mí quedaría muy de para arriba, ¿cierto? Es muy compleja, me les quito el sombrero, ¿cierto? Ellos lo que hacen es que ellos cuantifican la cantidad de energía y van cuantificando, y a medida que cuantifican esa trayectoria o cantidad de energía va disminuyendo y les va dando como estas trayectorias, es decir, ellos van cuantificando la cantidad de energía que va desprendiendo cada electrón y ellos lo hacen haciendo una medición. Esa medición me tocaría invitar a un físico para que les explique, ni siquiera a un físico normal, a un físico cuántico, para que les explique cómo se miden estas distancias y cómo se cuantifica. Ellos lo cuantifican con láser, con la luz, con la óptica. Ellos tienen una cantidad de métodos o técnicas que realmente no están a mi alcance. Realmente, chicos, les soy sincero, esto para mí es de locos. Estamos de acuerdo, pero sí sé que ellos tienen una forma de cuantificarlo, ¿cierto? Realmente, los realmente científicos para mí son los físicos,
o los químicos cuánticos, los físicos, que esos son los que realmente son científicos, y realmente ellos tienen la forma de cuantificar la energía que está desde el núcleo hasta el átomo, que es identificado por cargas eléctricas, y a medida que la carga va disminuyendo, va marcando esta trayectoria. Entonces, por eso es que ellos nos han hecho esas trayectorias y nos han enseñado pedagógicamente que es así. ¿Estamos de acuerdo? Creo que te debía entender, ¿o no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, que si yo cojo este átomo y lo veo en una cara superior, pues claro, yo estas órbitas las voy a ver así, ¿cierto? Las voy a ver como si las estuviera viendo desde el cielo. Pero que si realmente voy a ver cómo ellos realmente navegan, ellos navegan de acuerdo a unas cargas eléctricas y tienen unas formas de interaccionar entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los electrones y este es el núcleo. Eso fue lo que ustedes aprendieron en el bachillerato, ¿cierto que sí? ¿O no? Estoy errada. ¿No? ¿Sí? Sí, señora, sí. Muy bien. Profe. Compañerito, dime. ¿Aló? Ah, no, estaba diciendo que sí. Ok, perfecto. Entonces ya entendieron por qué el oxígeno hace electrónicamente que el hidrógeno se acerque más cada hidrógeno por su radio atómico. ¿Entendieron por qué él busca quedar más cerca el hidrógeno con el hidrógeno? Porque él siente que ocupa menos espacio y por lo tanto ellos dos se acercan. El que ocupa más espacio es más, digamos, más ¿cómo se le dice a las personas? Voluble, ¿cierto? Ocupa más espacio, mientras que ellos no. Entonces, por lo tanto, al formarse, al unirse, forman un ángulo y por eso se llama geometría angular. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Muy Sí, fácil. Muy bien, entonces todas las moleculitas de agua van a tener esta misma forma angular y cuando reaccionan entre sí, es decir, se unen entre sí, que yo las puedo ver, es solamente cuando ellas tienen esta interacción de puentes de hidrógeno que uniéndose yo puedo tener la sensibilidad o detectarla con mi vista, el agua, porque hay muchas moleculitas unidas. Y entonces resulta que eso pasa porque ella tiene estas cargas y es polar. ¿Qué significa polar? Muy fácil, chicos, como su radio atómico, el del hidrógeno es mucho más pequeño y el del oxígeno es mucho más grande, pues lógicamente estos dos que son positivos, que neutralizan la parte equivalente, es decir, el valor, es decir, este tiene menos 2, ellos tienen más 1, ellos 2, 1 más 1 da 2, positivo, y este 2 negativo se neutraliza en equivalentes, es decir, en valor, pero no en cargas, es decir, la parte negativa es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más gorda, y por lo tanto es parcialmente negativa, quiere decir que queda parcialmente cargada, y por lo tanto cualquier sustancia cargada que tenga propiedades similares al agua se llama polar. ¿Cómo lo vamos a reconocer antes de que termine la clase? Porque ya nos vamos a ir. Cuando ustedes han tenido una pila en la mano. ¿Han tenido una pila en la mano, chicos? ¿O no? Sí, profe. Entonces, cuando ustedes tienen una pila en la mano, usted dice, tiene polo positivo y polo negativo, ¿sí o no? ¿O estoy errada? Sí, señora. ¿Por qué? Porque una parte de la pila tiene carga positiva y la otra carga negativa. Cada vez que yo diga un polo me estoy refiriendo a cargas. Toda sustancia que quede medianamente cargada se llama polar. Toda sustancia que tenga características de cargas se llama polar y por lo tanto siempre que sea polar quiere decir que es soluble y que tiene características similares al agua. Aquellas que no se llaman apolares, es decir, sin carga. Dime, Andrea. Profe, entonces, digamos, ¿se considera que los neutrones no son polares o simplemente tienen una carga neutra? ¡Wow! Te me estás adelantando, pero ojo, los neutrones no dan carga. Los neutrones no tienen carga. Ni los electrones son negativos, eh, los electrones, los neutrones, sí me faltan los protones son positivos, los electrones negativos, pero los neutrones no tienen carga, tienen equivalentes, pero no tienen carga, ¿ok? ¿Entendido? Ok, sí, señora. Entonces los neutrones no aportan carga, aportan equivalentes, que es lo que vamos a aprender, ¿listo? Pero no aportan carga, no son ni negativos ni positivos, son neutros, por eso su nombre, ¿listo? Neutrones. O sea que las únicas cargas que son o sea, realmente los electrones y los protones son los únicos que se pueden llamar polares.
Pero ojo, no vamos a llamar polares a las partículas que están dentro del átomo, sino a las moléculas que son formadas por esos átomos. ¿Entendiste? Es decir, yo tengo un átomo y el átomo del hidrógeno tiene una carga, ¿cierto? Y como carga es polar. ¿Entendido? Entonces todos los elementos vendrían siendo polares. Dime cuáles no, o cuáles pueden terminar siendo un poco apolares. No, no sé. ¿Alguien que me responda a lo que ella acabó de decir? El oxígeno puede ser apolar. No, es polar. Tiene carga -2. No tiene carga negativa. O sea Sí, que por eso. igual, así sea negativa la carga, no se le llama polar, sino que sigue siendo polar. Chicos, todo lo que tenga cargas positivas o negativas, podemos decir que son polares. ¿Y entonces qué es apolar? Entonces, Haces nobles. tenían los apolares. Qué discusión tan chévere, chicos. Polar es aquello donde yo tenga cargas positivas o negativas, es decir, que cuando se contrarrestan las cargas, los signos, la sustancia queda neutra. Que es lo mismo que apolar. Que es lo mismo que apolar, exactamente. ¿Qué de los elementos de la tabla periódica podrían tener esa característica y no tenerla? Profe, el yodo. No, el yodo no. El yodo tiene carga negativa. Ojo, chicos, le voy a dar un... Oh, muchachos, lo que ustedes me están preguntando no está en internet. Analícenlo y el que me dé la respuesta, la clase de mañana, le valgo algo en el parcial por esa Los respuesta. metaloides, no. Uy, ¿quién fue la que me respondió? Yo, Alejandra. Uy, Alejandra, te lo voy a valer. Cuéntales por qué. Porque tienen Carga carga positiva y carga... positiva y negativa. O sea, no son ni metal ni no metales. ¡Wow! Excelente. Venga, yo te lo digo acá. ¿Cómo es tu, cómo es tu apellido? Novoa. Ay, no jodas, nos vamos a llevar muy bien tú y yo. Listo, voy a colocar aquí. Y te lo voy a valer porque lo que yo digo lo cumplo, ¿ok? Entonces, tienes partecita. Te voy a dar una pequeña parte. Te voy a dar 0.5 en el primer parcial. Listo, de más. ¿Listo? ¿O 1? No, tampoco, ¿cierto? No, profe, digo que 1. Claro que uno. No, tampoco. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ojo, toda molécula, ya para terminar, chicos, que nos fuimos, toda molécula que quede cargadita, carga, positiva o negativa, polar. Polar no quiere decir que los equivalentes, es decir, el número, no se balancee. Lo que estoy diciendo es eléctricamente negativo, positivo, siempre que una molécula quede negativa o positiva, parcialmente o no parcialmente, es polar. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Mañana continuamos con esto, ¿ok? Profe, una pregunta. Claro, todas las que quieran. Es que yo he oído el término dipolo, pero no entiendo bien. Eso, pues que a esa molécula de agua le dicen dipolo, pero eso tiene que ver también por las dos cargas que tiene, porque es que no entiendo qué significa eso. Bueno, muy buena pregunta. Andrés, ¿cierto? Andrés. Yo te puedo decir que aquella molécula que tenga carga positiva y carga negativa al mismo tiempo se llama dipolo, porque tiene dos cargas como las pilas. Las cargas son dipolares, son dipolo. Entonces, profe, entonces los metaloides vendrían siendo dipolo. Se puede decir que sí, se puede decir que sí. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto. Entonces, dipolo es parecido a polar, o ¿cuál es la diferencia? No. Dipolo no es parecido a polar. ¿Listo? Dipolo no es parecido a polar. Y ya te voy a explicar por qué. Porque... Qué pena. Dime. Digo, entonces a mí me causa una duda, porque Sí. se supone que los metaloides son polares, ¿cómo pueden ser al mismo tiempo dipolos? No. Yo dije que podían, ¿cierto? Podían. Vuelve y me repite lo que acabas de decir. ¿Qué? Novoa, Alejandra, creo. Sí. Que los metaloides eran los que podían ser apolares por lo que tenían dos cargas, pero que al mismo tiempo viene siendo neutra. Muy bien, podían. Dijimos podían, ¿cierto? No son necesariamente son polares. Son apolares. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener carga positiva y negativa, pero ojo, cuando ellos reaccionan como les conviene.
Ellos reaccionan con carga positiva o con carga negativa como les convenga. Eso quiere decir que pueden tener ambas cargas, quiere decir que pueden tener carga negativa y carga positiva, pero ellos a conveniencia son muy inteligentes, ellos reaccionan con la que les conviene. ¿Listo? Por eso dije podían. No necesariamente son. Ahora, cuando ya tengo una molécula, como dice Andrés, para que sea dipolo, tiene que tener tanto carga positiva como carga negativa. Quiere decir que dipolo quiere decir que es una molécula que puede reaccionar tanto con otra molécula en carga contraria, es decir, positivo con negativo, o lo contrario. ¿Estamos de acuerdo, Andrés? ¿Me entendiste lo que quiere decir dipolar? Ah, sí, ya entendí. Muy bien, pero ojo, una cosa es polar, donde las cargas de la molécula quedan neutralizadas, y otra cosa es decir dipolo, donde ambas cargas pueden reaccionar y puede tener tanto carga positiva para reaccionar como carga negativa para reaccionar. ¿Listo? ¿Entendido todos? Si no, no se preocupen, en la próxima clase lo discutimos, ¿ok? Sí, muchas gracias. Chicos, que les vaya muy bien. Seguimos en esta diapositiva mañana. Chao, chao. Muchas gracias. Profe, Gracias. Ok. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Profe, gracias y hasta luego. profe, Cuidas. Chao, chao. Gracias, profe, chao. Chao, te cuidas. profe, qué pena. Hola, ¿quién me llamó? Qué pena, me salí. Hola, hola. Hola. Bueno, chao.